Gracias, señora presidenta. Señorías, los copagos son unos antisistemas. Son un antisistema porque van en contra del estado de bienestar y son unos antisistemas porque su mera existencia pone en peligro la credibilidad, legitimidad y solidaridad del servicio sanitario público. Los copagos son como un obturador, una tenaza que estira la brecha de desigualdad atacando dos características fundamentales de nuestro sistema sanitario: equidad y accesibilidad, pues dificulta por razón económica el acceso a medicamentos, es decir, de ser universal a ser discrecional según el nivel de renta. Lo peor del copago en medicamentos se produce cuando las personas no se pueden permitir su tratamiento porque no le llega con sus ingresos. Cuando le preguntan al médico si puede esperar hasta el mes siguiente a que le indique el tratamiento. Este mes no tengo dinero suficiente para comprar medicamento. ¿Puede usted indicarme este tratamiento el mes siguiente? Eso, lamentablemente, señorías, lo conocen muy bien los médicos de atención primaria de Andalucía. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, consideramos el copago como un impuesto a la enfermedad injusto e insolidario que socava principios básicos de equidad y accesibilidad a los tratamientos y que debería ser asumido socialmente de manera colectiva y solidaria con medidas fiscales más justas y progresivas, que se buscaran además medidas de gestión del gasto farmacéutico más eficaces. Lo cierto es que ni el Gobierno, ni el Estado, ni el Gobierno del Estado ni el de la Junta de Andalucía han realizado ninguna evaluación del impacto sobre la salud de la población, sobre la equidad ni sobre la efectividad de esta medida para modular la magnitud y la tendencia del gasto farmacéutico. Datos que se pueden extraer de forma indirecta de la muestra española de la encuesta europea de salud de 2014. Por primera vez en esta encuesta se introdujeron preguntas para investigar las dificultades económicas para el pago de la medicación por parte de la población encuestada. Entre otras, de la encuesta se desprende que la asistencia a enfermedades crónicas hace que sea 3 veces más probable la asistencia a dificultades para el acceso a medicamentos por motivos económicos, el 3,2% frente al 1%. Y esta diferencia se nota de forma más clara en las personas menores de 65 años, en quien esta probabilidad es 4 veces mayor entre las personas con una enfermedad crónica, 3,8%, que entre quienes no la padecen, 1%. Estos datos se encuentran en consonancia con el reciente informe del Defensor del Pueblo del año 2015, donde se identifican los colectivos con mayor riesgo de padecer dificultades en el acceso a medicamentos por no poder afrontar los copagos que le corresponden. En dicho informe se señalan los siguientes colectivos: personas y familias con muy escasos recursos económicos cuya situación no puede encuadrarse en alguno de los supuestos tasados de exención en el copago farmacéutico y que deben abonar el 40% de sus medicamentos. Personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, cuyas demás circunstancias personales o de percepción de prestaciones sociales no permite reconsiderarle la exención en el copago, a pesar de las necesidades adicionales de adquisición de medicamentos a consecuencia precisamente de la discapacidad que padecen, así como situaciones derivadas del vigente régimen de aseguramiento sanitario que conllevan una aplicación inequitativa del copago farmacéutico, extranjeros en autorización de residencia, excónyuge de pensionistas con edad avanzada, pacientes oncológicos y con otras enfermedades graves que han agotado la ayuda o prestaciones sociales existentes. En este sentido, presentamos una enmienda in voce para financiar con consignación a los presupuestos de 2018 el reembolso de los copagos por la Junta a estos colectivos, para que la Junta, ya que dice que está haciendo mucho más allá de lo que le impone la ley, que ahora aclararé que no lo hace, pues que realmente dé un paso adelante, que dé un paso al frente. Y supondría entre 60 y 120 millones de euros, según datos aproximados, ya que los datos concretos los tiene la Consejería, dar ese paso. A ver si realmente tienen intención de dar ese paso o no. La proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista es confusa porque busca precisamente confundir con medias verdades y ambigüedades.
Ya en su exposición de motivos dice que la Junta no ha exigido más copago que los impuestos por el Gobierno de España gracias a la receta electrónica que permite calcular cuándo llegan al tope mensual de aportación. Veamos, la receta electrónica lleva funcionando en Andalucía desde hace años. Y muy bien, por cierto, de lo que todos nos congratulamos. Pero la receta electrónica, aunque ha permitido indicar cuándo se llega a esos topes, no se concibió para eso, precisamente, obviamente. Lo que el SAS ha hecho simplemente es lo que tenía que hacer, su obligación, utilizar el sistema que tenían para evitar excesos de aportación y luego tener que reembolsarlos. Porque sería absolutamente indecente que, teniendo la posibilidad de utilizar el sistema para evitar el exceso de copago, no lo hicieran. Así que no vendan que eso es una medida de la Junta para evitar copagos adicionales. Han hecho lo que tenían que hacer con la herramienta que ya disponían. Llevan años confundiendo la atención de Gobierno con la propaganda y llevan años intentando manipular a los andaluces y andaluzas que se sientan agradecidos a ustedes. No se inventen esfuerzos de su Gobierno para paliar los copagos. No han hecho ninguno. Han pasado más de 4 años desde que entró en vigor el Real Decreto 16/2012, ni una iniciativa de la Junta en ese sentido para paliarlo. Los médicos y enfermeras de atención primaria identifican a los pacientes en riesgo por otros factores. ¿Por qué no han impulsado que identifiquen y registren en la historia digital ese nuevo factor de riesgo de las personas que no pueden copagar su medicamento? Más aún, si tanto les preocupa este factor de desigualdad, ¿por qué no han intentado paliarlo con ayuda para reembolsar parte de esos copagos, como proponemos en esta enmienda, como han hecho otras comunidades autónomas como el País Vasco y la Comunidad Valenciana? Y, por otra parte, en su propuesta tercera, quieren que el Gobierno de España suprima el artículo 102, así sin más, sin redacción alternativa. Entonces, la ley no establecería quiénes están exentos y quiénes no, ni cuándo tendría que aportar cada colectivo. Y lo dejaría todo lo previsto en el artículo 101, que con la redacción que ustedes proponen se quedaría en que mediante Real Decreto el Gobierno podrá regular cuándo los medicamentos sean gratuitos y la participación en el pago a satisfacer por los enfermos. Y en su apartado 2 dice que la participación podrá modularse por el Gobierno, es decir, que por el Gobierno de turno, sin ni siquiera pasar por el Congreso, podrían establecer qué medida y de qué forma quieren regular el copago, algo que no tiene ni pies ni cabeza. No sean hipócritas. Han aprovechado la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 para sacar a escondidas de la financiación 661 medicamentos que desde 1998 estaban financiando para desmarcarse del Gobierno del PP. Y no le ha preocupado que los pensionistas hayan tenido que pagar no ya el 10%, sino el 100% de esos medicamentos, esos 661 medicamentos que desde 1998 venían financiando y que han aprovechado ese Real Decreto para, a escondidas, quitar de en medio. Y no me digan que esos medicamentos ya no tenían escaso valor terapéutico, cuando se han estado financiándolo durante 14 años, si realmente no tenían valor terapéutico y han perdido ese valor terapéutico, vaya forma de gestionar recursos públicos. Como digo, lo han hecho a escondidas, porque a principios de septiembre de 2012, simplemente modificando el programa informático de receta electrónica, sin publicar ningún decreto, orden, ni siquiera una simple resolución interna del SAS y, por supuesto, sin ningún comunicado o nota de prensa que no tienen acostumbrado, le han quitado la financiación. Pero todavía, si pinchan en la web de la Consejería, ahí aparecen porque los que mantienen la página web no se la han notificado y sigue estando ahí esos 661 medicamentos. Lamentable. Lo que planteamos con nuestra enmienda, con coherencia y honestidad, para hacerlo factible con la sostenibilidad y el sistema de financiamiento actual, hasta que alguien dé el paso valiente para su revisión, es ir eliminando de forma progresiva el copago hasta su final desaparición. Pero no queremos plantearlo desde una visión simplista entre pensionistas y activos, sino en algo que se ajuste mucho más a la realidad,
como es la necesidad de personas que no tienen recursos, sean pensionistas o no. Muchas gracias. Gracias, señor Gil de los Santos. Interviene a continuación la diputada del Grupo Popular, la señora del Pozo Fernández. Su señoría.